Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a la presentación del libro Justicia Digital, Revolución Gráfica y Ruptura Antropológica. Vamos a presentar el panel, la doctora Alejandra García, que es la coordinadora general de Editorial Juzbaires. Nos acompaña también el doctor Carlos Masvélez, abogado y especialista en Administración de Justicia de la Universidad de Buenos Aires, docente de la misma casa de estudios, presidente del Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial de la Ciudad e integrante del Consejo Académico de la Escuela Judicial de la Nación. Nos acompaña también el licenciado Santiago Armando. Santiago es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de Teoría General del Derecho en la carrera de Abogacía de la Universidad Torcuato Di Tella, es becario doctoral del CONICET, donde investiga sobre los problemas filosóficos derivados del uso de procedimientos algorítmicos por parte del Estado. Nos acompaña también la licenciada Lex Bustofrati, especialista en gobernanza digital, diplomacia tecnológica y regulación de plataformas. Es licenciada en Ciencia Política y magíster en Procesos de Integración Regional de la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales. Se desempeña como investigadora asociada del Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, así como docente de seminarios de grado y posgrado e investigadora de dicha casa de estudio. Y la doctora Karina Pedace es doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 2022 fue distinguida internacionalmente entre las 100 mujeres brillantes en la ética de la inteligencia artificial. Cofundadora del Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Filosóficas de América Latina de la UNESCO, profesora e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la UNLAM y en UDESA, e integra el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico del CONICET. Hacemos desde Editorial Juzbaires un agradecimiento especial por la presencia de Fernando Goin, que fue el artista de la tapa del libro, también a Tamara Cocojian, Mateo Yapire, consejeros y consejeras y magistrados presentes, al señor también Víctor Goldstein y en especial a María Sudato, que fue la que hizo posible que hoy estemos acá, y bueno, a la casa, por supuesto. Gracias a todos y comenzamos con la presentación. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar le quiero dar la bienvenida a todos y a todas a esta nueva presentación de Editorial Juzbaires. Como todos saben, uno de los objetivos de nuestra editorial es generar material jurídico de calidad que sirva de debate para la comunidad sobre temas de actualidad y siempre con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de una sociedad más plural y democrática. Son palabras que en este momento en el que estamos viviendo creo que tienen un alto contenido. En esta oportunidad les estamos presentando Justicia Digital, que es un libro escrito por dos autores franceses, un matemático y un abogado, nunca faltamos los abogados, porque la verdad es que creemos que para entender la problemática o para debatir sobre las nuevas tecnologías y cómo influyen en el sistema democrático, es necesario tender puentes hacia otras disciplinas. Un poco por eso el panel de lujo que hoy me acompaña. Bueno, este libro que traducimos justamente viene a aportar a este debate sobre las nuevas tecnologías, o no tan nuevas, sobre su influencia en la sociedad democrática, en las profesiones y en la profesión jurídica particularmente. Creemos que además esta obra coadyuva con este objetivo de conseguir el fortalecimiento de esta sociedad plural y democrática de la que hablábamos antes y que, como les dije, tenemos como uno de los principales objetivos en la editorial. Sobre este punto
Acá los expertos nos ilustrarán más sobre la obra y así que nuevamente tengo que adoptar un poco el rol de vendedora de libros, que los que conocen la editorial saben que siempre me guardo unos minutitos para esto. Quiero agradecerle a todos los que hoy nos acompañan, magistrados, fiscales, el personal de la editorial que hace posible que presentemos esta y un montón de otras obras, consejeros, ex consejeros. Bueno, agradecerle a todos y a todas el apoyo que constantemente brindan a la editorial, justamente porque queremos aportar a este debate de la sociedad. Saben que nuestros contenidos son de acceso gratuito, pueden entrar a la página y descargar no solo el libro que estamos presentando hoy, sino los invito a que entren a nuestro catálogo. Es un catálogo amplio, lo revisen y que también nos sigan en las redes sociales porque así pueden enterarse de las nuevas actividades que vamos generando y las novedades editoriales que tenemos para presentarles. Así que los dejo ahora con la palabra experta, agradeciéndoles nuevamente la presencia. Yo soy el menos experto de todos, así que... ¿Querés empezar? Dale. No, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias en especial a la editorial Husvaires por esta invitación. Muchas gracias también a la Alianza Francesa por propiciar que esta presentación tenga lugar en este espacio tan bello, tan hermoso. Y muchas gracias, por supuesto, por estar aquí y en especial por permitirme compartir también este panel de presentación junto a Alex, Carlos, Alejandra y Santiago. Bueno, voy a compartir muy brevemente algunas de las reflexiones que suscitó en mí la lectura del libro cuya presentación hoy nos convoca, fundamentalmente relativas a repensar la condición humana. En ese sentido, el alcance y la profundidad del impacto de las tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana es difícil de ponderar, pero no deja de sorprendernos. Se trata de desarrollos muy recientes que están permeando en tiempo récord a nuestra sociedad. El ámbito de la justicia no está ayuno de esta incidencia. Precisamente para pensar el impacto de lo digital sobre la justicia en el libro que estamos presentando hoy, en la traducción además a nuestra lengua, se aunaron las competencias, tal como decía Alejandra, de un jurista y un epistemólogo versado en la historia de la informática y en particular en las contribuciones de Alan Turing, para abordar la cuestión desde una triple mirada: jurídica, epistemológica y antropológica. Así tratan de pensar juntos la epistemología y la antropología de lo digital en su relación con el derecho, para mantenerse a distancia del doble peligro que consiste en caer en una fascinación acrítica por una nueva tecnología o en un catastrofismo irracional que teme el fin del derecho. En efecto, el libro, desde su inicio, quiere evitar la trampa de estructurar el debate en clave de la dicotomía entre la tecnofobia y la tecnofilia, entre apocalípticos e integrados, para desplazarlo a una pregunta previa con la que nos interpelan los autores. ¿A qué revolución estamos asistiendo? ¿Cómo explicar que lo digital tenga un impacto transversal y que llegue a todas las actividades? Su propuesta es invitarnos a pensar la revolución digital como una revolución simbólica, en la medida en que la informática contribuye a producir sentido de una manera nueva. Y entienden a su vez a esta revolución simbólica, ante todo, como una revolución gráfica. Sostienen que, de hecho, se puede fechar el nacimiento de esta revolución gráfica en el artículo fundacional de Alan Turing de 1936. La peculiar forma de escritura matemática de ceros y unos, sabemos, invadió nuestra vida cotidiana por medio de lo digital y viene modificando en la más profunda nuestra relación con el mundo, con las otras personas y con nosotros mismos. Conlleva en este sentido para los autores un cambio de época, una transformación de los modos de constitución de sentido que gravita a la vez en la percepción de los objetos y los valores y modifica nuestras representaciones.
Lo digital actúa entonces, en su opinión, como un reorganizador simbólico que afecta todas las dimensiones de la vida, tanto subjetiva como intersubjetiva y colectiva. Su impacto sobre el derecho, nos dicen, es particularmente revelador de los nuevos desafíos de esta revolución, porque el derecho es por naturaleza el lugar de la elaboración colectiva de las normas que tiene vocación de encuadrar toda actividad social. Precisamente por eso entienden que los efectos de la revolución digital, simbólica y gráfica se encuentran concentrados allí. Su tesis principal es que si el derecho está en el código, entonces es en esta revolución gráfica donde hay que ir a buscarlo. ¿Y qué nos revela este laboratorio? Nos muestra, afirman, un conflicto de normatividad entre las normas sociales o políticas y las nuevas posibilidades liberadas por la técnica informática. Al destronar el monopolio del texto, la revolución gráfica digital afecta así al instrumento del derecho. La justicia digital, entendida como justicia predictiva, designa en sentido estricto la capacidad adjudicada a las máquinas de movilizar rápidamente en lenguaje natural el derecho pertinente para tratar un asunto, de ponerlo en contexto en función de sus características propias y de anticipar la probabilidad de las decisiones que podrían acaecer. Muy brevemente, entonces, en lo que sigue me gustaría concentrarme y compartir con ustedes dos grandes cuestiones sobre las que creo nos invita, tal como les decía, a repensar en un sentido muy original el libro que estamos presentando. Por un lado, nuestra condición humana y por otro, algunos de los mitos en los que reposa. Voy a ceñir a 3 puntos. 1. Los seres humanos como animales simbólicos. En su enfoque a la vez epistemológico, jurídico y antropológico, los autores siguen la huella de Ernst Cassirer, filósofo de las ciencias y del derecho a la vez. Abrevan entonces en varias de sus contribuciones centrales. Desde esta perspectiva nos recuerdan que el ser humano no vive solamente en un universo físico, sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen parte de este universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, esa urdimbre compleja de nuestra experiencia humana. Así, al principio del simbolismo se constituye la frase mágica, el ábrete sésamo, que da acceso al mundo específicamente humano. A partir de esta caracterización, algunas de las preguntas que los autores toman como acicate son las siguientes. ¿Es posible reemplazar lo simbólico por lo calculable? ¿Qué sería de una justicia que no se dirigiera al sentimiento de justicia, a lo que hay de humano en los seres humanos? La justicia digital amerita, en su opinión, un nuevo mito, no amerita precisamente, el de organizar la coexistencia de los seres humanos por un mero juego de escrituras, a riesgo de olvidar que el ser humano es un animal simbólico, un animal político. A la vera de este nuevo mito, lo digital es mucho más que un instrumento de poder formidable y de efectos desconcertantes. Constituye una forma en la cual comprendemos el mundo. Ahora bien, a su juicio, no bastará con mostrar que el derecho se transformó bajo el impacto de algoritmos como constructos matemáticos, sino también de preguntarnos por qué nosotros y nuestros contemporáneos estamos a tal punto muchas veces fascinados por estas máquinas. ¿Por qué tal confianza en lo digital? ¿En qué descansa esa extraordinaria atracción, deslumbramiento que ejerce la delegación en las máquinas? 2. Demoliendo mitos, la delegación en las máquinas. Otra noción vertebral del pensamiento de Cassirer que los autores ponen en juego es precisamente la categoría de mito. Recordemos que entre todos los fenómenos de la cultura, los más refractarios a un análisis meramente lógico son para Cassirer la religión y el mito. El mito parece a primera vista un puro caos, una masa informe de ideas incoherentes y resulta vano y ocioso tratar de buscar sus razones. En esta senda los autores se toman el trabajo de identificar algunos mitos cruciales para proceder a desmantelarlos. Nuestras sociedades buscan en las máquinas una referencia indiscutible para regular su vida,
Pero ¿no será esperar demasiado de la ciencia?, nos preguntan, y a la vez prescriben algunas de las siguientes consideraciones. Hay que salir de lo que llaman el mito de la delegación en las máquinas. Y es en este mito medular en el que me gustaría concentrarme muy brevemente. Como veremos, no se trata de denunciar su falsedad, porque un mito no se sitúa en la alternativa de lo verdadero y de lo falso, sino porque todo lo que se puede esperar de la crítica del mito es de construirlo como mito para someterlo mejor al tribunal de la razón. Hay que buscar el fundamento de nuestra aprehensión cultural de lo digital en esta nueva creencia colectiva, nos dicen, la delegación en las máquinas. En este sentido, me gustaría detenerme con ustedes en la forma en que este mito permea nuestra cultura y forma parte de la alfabetización digital bajo la denominación de sesgo de tecnología. Hace algún tiempo, Diego Fernández Lesac, que es investigador en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, hizo referencia a esta noción que me introdujo. El sesgo de tecnología es eso que nos pasa a las personas, que nos hace creerle a la máquina, porque es una máquina la que nos lo dice. Ese sesgo parece haber tenido incidencia, por ejemplo, en un caso que me gustaría compartir con ustedes. Es el caso que ocurrió el año pasado y por el que Google fue objeto de una demanda por la familia de un hombre en Carolina del Norte que falleció tras seguir las indicaciones de la aplicación de Google Maps. Según la demanda, la aplicación habría dirigido al hombre a conducir por un puente que se hallaba derrumbado, resultando en una caída de aproximadamente 6 metros que le costó la vida. Frente a la pretendida infalibilidad de las máquinas, en este caso se alega que la información proporcionada fue incorrecta y negligente, ya que no advirtió sobre el estado del puente ni proporcionó una ruta alternativa segura. La delegación en las máquinas, la marcada tendencia a confiar en ellas bajo la pátina de presunta objetividad, neutralidad y eficiencia, como velo tras el cual se hace cesión de nuestra decisión, tiene, como vemos, impactos que, en mi opinión, ameritan serias reflexiones críticas. En opinión de los autores, a su vez, los únicos criterios entonces que se pueden convocar para juzgar la técnica no pueden reducirse a la utilidad o la nocividad, sino que deben ser políticos, en sentido fuerte. El valor de lo digital tiene que ser apreciado no en términos de mera eficacia, confort o placer, sino de libertad, servidumbre y humanidad. 3, y con esto concluyo. Proteger a la humanidad de los seres humanos. Hemos visto que la evolución digital altera todas las dimensiones de la existencia colectiva. Los autores se centran en su impacto sobre la justicia, pero advierten que no es posible restringirse al estricto punto de vista jurídico o institucional. Consideran que también tenemos que alzar la mirada sobre sus dimensiones políticas, económicas, sociológicas y cognitivas. Por eso esta revolución puede ser calificada, nos dicen, como un hecho social total. La última exigencia de la justicia respecto de la justicia digital no es entonces procedimental. Le pide que respete la humanidad del ser humano en un sentido inédito. Más que posar la mirada en el ser humano aumentado o en las promesas del transhumanismo, la justicia digital, nos dicen, debe dirigir nuestra mirada sobre el devenir del ser humano ordinario. Y precisamente para comprender lo que fragiliza la dimensión humana en la justicia digital, hay que integrar, nos dicen, la dimensión económica. La misma audiencia llevada a cabo por videoconferencia divide el costo por 10, pero empobrece, nos dicen, la experiencia de justicia. La justicia digital es perfecta para aquellos que quieren librarse lo más rápidamente posible de la justicia y de lo simbólico, incluso de la humanidad, para pasar a otra cosa. El derecho y lo simbólico se vuelven entonces un lujo que ya no es posible ofrecerse colectivamente. Sin embargo, lo simbólico en su aspecto más sutil sigue alimentando las organizaciones sociales, seamos o no conscientes de ello.
Las desigualdades, lejos de ser reducidas, por el contrario, tienden a multiplicarse. El marco digital engendra una nueva precariedad. Se trata de una pobreza humana que resulta de las relaciones en adelante relevadas por las posibilidades que ofrecen los chatbots. En opinión de los autores, asistimos entonces a una curiosa inversión. En otros tiempos, disponer de la técnica era un privilegio reservado para los ricos, para protegerse de las vicisitudes de la naturaleza y la violencia de las relaciones sociales. Hoy en día, hablar con personas de carne y hueso y vivir en la naturaleza sin ataduras electrónicas está en vías de convertirse en un privilegio, mientras que por el contrario las personas pobres se ven encerradas en el círculo de la técnica. La justicia digital nos invita a repensar el lugar de la humanidad en la justicia y en este sentido los autores prefieren la idea de la humana falibilidad a los automatismos digitales. La promesa de perfección no solo es mentirosa, sino que por el contrario la nueva escritura digital es de tal complejidad que reviste tanta opacidad como el misterio de lo ritual. La justicia, la humanidad y lo simbólico progresa o se debilitan juntos. Los tres conceptos tienen en común que representan una pregunta, más que un conjunto de soluciones como las que propone lo digital. Invito entonces a que nos embarquemos en este viaje que propone esta publicación, que ofrece, en mi opinión, un gran aporte a la cultura del derecho y a la hora de repensar nuestra humana condición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores y las organizadoras por la invitación y por permitirme compartir este panel de primera categoría. Lo primero que quiero hacer es robarle una parábola a un profesor de sociología que cuando nos explicaba el libro de Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, lo imaginaba de la siguiente manera. Nos decía, supongan que la historia le golpea la puerta a un campesino protestante y le dice, usted tiene que trabajar duro y tiene que ahorrar porque de esa manera va a crear el capitalismo, ¿no? Esta es más o menos la historia que cuenta Weber en la ética protestante. Y el campesino le dice, no, de ninguna manera, no tengo ningún interés, ¿qué me importa a mí la creación del capitalismo? La historia volvía con un nuevo cuento, le golpeaba la puerta al campesino protestante y le decía, usted tiene que ahorrar y trabajar duro para honrar a Dios. Ah, bueno, entonces sí, decía el campesino protestante, y se ponía a ahorrar y trabajar duro. 100, 150 años después volvía la historia a golpearle la puerta al campesino y le decía, bueno, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que ustedes han creado el capitalismo, la mala es que Dios no existe. Esto es un proceso de secularización, un proceso de racionalización. Y esa es un poco, creo, la historia que el libro que presentamos hoy tiene para contar. La idea de cómo la incorporación de ciertos mecanismos es inmediatamente atractiva, y esa es, creo, la sutileza del análisis de los autores, por qué queremos incorporar estas herramientas. Y sin embargo, al momento de incorporarlas a escala, pasa algo que no teníamos previsto en nuestras pequeñas decisiones de automatizar y eficientizar los procesos. Es la historia de la que habla Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no? El pasaje, me lo anoté para no olvidarme, donde dice todas las relaciones fijas y arrumbradas con su séquito de representaciones y opiniones ancestralmente veneradas son disueltas. Todas las relaciones recientemente formadas envejecen antes de poder osificarse, todo lo establecido y estable se evapora, la traducción alternativa, todo lo sólido se desvanece en el aire. La Sey y Garapón tienen esta preocupación por, como decía Karina recién, la pérdida de la dimensión ritual, la pérdida de la dimensión simbólica de la justicia. A veces hasta en detalles muy pequeños, muy sutiles. Por ejemplo, la proliferación de sitios web en donde se rankea la performance de los abogados, como ocurre con los profesores universitarios y con los médicos en muchos lugares.
Entonces, hay un fenómeno de pérdida de lo sagrado, si entendemos lo sagrado como aquello que no se mezcla con lo profano, ¿no? La idea de, bueno, la justicia o la administración, la práctica del derecho, entendida como algo separado, en el mundo digital empieza a dejar de estar separado del mundo cotidiano. Y uno puede pensar que acá hay solamente una preocupación conservadora, como si alguien dijera, bueno, pero ¿no es esto como preocuparse por que los jueces hayan dejado de usar toga y peluca, como han dejado de usar en muchos sistemas jurídicos del mundo? No en todos. Bueno, creo que no. Creo que la preocupación de los autores es más sutil. Como decía Karina, me parece que hay algo que detectan en el ritual de la administración de justicia que contribuye a constituir nuestra comunidad política y que es ese sentido de comunidad el que está potencialmente amenazado. El libro es muy ambicioso y abarca muchos frentes para tratar de pensar este problema. Voy a mencionar 3 en los que creo que, se ve que a los filósofos nos gustan las tríadas, en los que creo que, herencia de Hegel, evidentemente, en los que creo que este problema se manifiesta. El primero es uno ampliamente discutido, que es el de el uso de información estadística en el sistema judicial. El ejemplo de manual, el ejemplo de juguete que aparece en todos los papers que discuten este problema es, imaginemos que tenemos una cárcel con 100 detenidos, de los cuales 99 se amotinan, pero no sabemos cuáles. Tenemos evidencia en video de que hay uno que no participó del motín. Sabemos que si agarramos a uno al azar, entonces tenemos un 99% de probabilidad de acertar con un culpable, ¿no? La intuición ampliamente compartida es que sería injustificable condenar a alguien al azar solamente porque tenemos un 99% de probabilidad de acertar con un culpable. Y sin embargo, hay algo de esa intuición que es, en un sentido preocupante, que es que sabemos que los jueces humanos son menos precisos que un 99%, ¿no? Se equivocan, suponemos, más del 1% de las veces. Y si no, uno puede ajustar el ejemplo para que la estadística dé como, para que se ajuste a las propias intuiciones. El problema es entonces, parecería que no podemos usar solamente información estadística para castigar, para impartir justicia. Y sin embargo, lo que hacen los mecanismos algorítmicos, los predictores de reincidencia, el caso más famoso es el de Compass en los Estados Unidos, muy discutido a partir del año 2014, a partir de una investigación de ProPublica, es eso. Es decirnos, esta persona, este individuo que tengo enfrente mío, se parece suficientemente a los culpables o los inocentes de mi dataset de entrenamiento, ¿no? Y por lo tanto, lo que hago es hacerle caer el poder del Estado en nombre de una regularidad estadística. Ahí empieza a aparecer un problema, de vuelta. Tenemos la fuerte intuición de que algo ahí está mal y sin embargo, al mismo tiempo, si fuéramos nosotros los, por ejemplo, injustamente acusados y nos propusieran ponernos frente a un juez al que le podemos explicar nuestro caso, pero que se equivoca el 25% de las veces, o a una caja negra a la que no le podemos explicar nuestro caso, pero que es más precisa, esto es imaginario, ningún algoritmo predictor de reincidencia tiene estos niveles de precisión, quiero que quede claro, esto es puramente imaginario, pero parecería que si nuestra propia seguridad, nuestra propia integridad física, nuestra propia libertad estuviese en juego, que lo dudaríamos por lo menos. Hay un grado de precisión algorítmica al que, insisto, todavía no hemos llegado, pero donde el fantasma empieza a volverse cada vez más atractivo. Y este es el problema que mencionaba al principio. Hay algo del aumento de precisión, de la promesa del aumento de precisión, promesa de vuelta fundada en un montón de mito, en un montón de humo, que empieza a parecer atractiva. Ese es el escenario Minority Report al que le tememos. No solamente la implementación de estos mecanismos, sino la implementación socialmente aceptada de esos mecanismos. El retrato de Minority Report no es solamente el de un sistema judicial predictivo, es el de una sociedad que acepta un sistema judicial predictivo. Y una sociedad que acepta un sistema
judicial predictivo, es una sociedad en la que se altera bastante radicalmente nuestra concepción moral del castigo. No, para los que han, supongo que hay muchos abogados en la sala, pero se anula en ese contexto cualquier concepción retributiva del castigo. La única razón para encerrar a alguien sería simplemente evitar daño futuro de parte de, o disuadir, o lo que fuera. Pero no ya castigar por un hecho pasado. Estaríamos encerrando por una predicción futura. Entonces, ahí creo que hay una primera dimensión, la dimensión del uso de estadística en el contexto judicial, que introduce una transformación radical en nuestras concepciones del castigo, de la administración de justicia, y tiene esta dimensión, que creo que es una de las ideas más potentes del libro, de estar todo el tiempo atrayéndonos hacia ella. La segunda es esta idea muy influyente en el mundo cripto de Code is Law. El código es ley. La idea de contratos que se cumplen solos. La fantasía ahí es la eliminación de toda forma de discrecionalidad. La preocupación es, bueno, ¿no será que los administradores de justicia son demasiado discrecionales? ¿No será que los jueces interpretan la ley como les parece? ¿No será que podemos reducir a cero la discrecionalidad en la administración de justicia? Esta es la invitación tecnosolucionista, para decirlo de alguna manera. Por supuesto, quienes hayan atravesado cursos de filosofía del derecho recordarán que Hart dice, por ejemplo, que la discrecionalidad es un componente ineliminable del derecho, dada la textura abierta del lenguaje. Dado que no podemos especificar en detalle todas las eventualidades posibles, necesitamos una dimensión de discrecionalidad humana. Pero la discrecionalidad es siempre algo un poco molesto. Genera imprevisibilidad, genera sensación de injusticia, genera sensación de impotencia. No, pero ¿cómo? Al final la ley es cualquier cosa que los jueces dicen. Es muy difícil, créanme, lo he intentado, convencer a ingenieros de que hay una razón de ser detrás de la indeterminación del derecho. Si uno habla con gente que trabaja en estos temas desde el lado de la programación, están muy convencidos de que podrían programar y codear cada detalle y cada particularidad y cada singularidad de los eventos humanos. Es muy difícil convencerlos de que no. Están genuinamente convencidos de que es solo un problema de ajuste en el margen, ¿no? Que eventualmente se podría. Y de vuelta, creen que se podría porque el proceso es atractivo, tiene su encanto, ¿no? Esta promesa de eliminar la indeterminación. De vuelta, otro caso en el cual estaríamos poniendo en marcha un proceso, para usar otra imagen que le gustaba a Marx, como el aprendiz de brujo, que quienes crecimos en los 90 lo aprendimos bueno, es más vieja la película, pero aprendimos en la película Fantasía, ¿no? Con Mickey y las escobas, ¿no? Poner en marcha fuerzas que no se pueden controlar. Bueno, sí, nos obsesionamos con eliminar la discrecionalidad y deferir, como decía Karina recién, ante la máquina, ante la tecnología, y terminamos con deferencia ante los dueños de esas máquinas y de esa tecnología, ¿no? Habiendo puesto en marcha una fuerza que no podemos controlar. Y eso me lleva al tercer punto que creo que la serie Garapón captura muy bien, que es la beta libertaria de todo este asunto. Hay una beta libertaria en sentido filosófico. Si uno lee a los autores que proponen la disolución total del Estado, a los Walter Block, a los Bruce Benson, a gente que propone la privatización radical de la justicia, un esquema en donde cada uno contrataría su agencia de protección privada
Y dicen estos autores, bueno, se reduciría el conflicto porque las agencias de protección privada negociarían entre sí y entonces no habría razones para castigar a quienes cometen crimen sin víctimas, porque uno no pagaría para que castiguen a terceros por fumar marihuana o por abortar, uno solamente pagaría por proteger sus propios bienes y su propia libertad. Todas estas propuestas que tienen cierta afinidad con las propuestas de civilización del derecho penal, de transformar el derecho penal en una dimensión un poquito más civil, reemplazar castigos por compensaciones, incorporar dimensiones de arbitraje. Bueno, esta idea de sacarse de encima al intermediario y resolver el problema en términos de pura mediación y de puros incentivos. Un contexto, y esto de vuelta es muy influyente en el mundo cripto, un contexto en el cual lo único que importan son los incentivos y los incentivos son lo único que alinea. Es un escenario de disolución total de la normatividad. No hay más norma, hay solamente intereses que se acomodan. No es que no nos matamos porque vivimos en un mundo en el que compartimos una norma que todos reconocemos como norma común que prohíbe la violencia. No nos matamos porque tenemos la suerte solamente de tener los incentivos alineados. No es casualidad que estas ideas filosófico-políticas, que son incluso anteriores a la revolución digital, hagan tanto sistema con estas tecnologías y con estas maneras de ver el problema. Entonces, está claro que hay algo que se pierde en un mundo en el que las normas no son un fenómeno social compartido. Y esto, por supuesto, que se anuda con la discusión de la justicia predictiva. La serie Garapón menciona la posibilidad de tener casi castigos personalizados como si fueran tasas de interés personalizadas de una aseguradora o cobertura médica personalizada de parte de una prepaga, ¿no? A medida de las necesidades de cada individuo, lo cual de vuelta hace desaparecer la idea de una norma compartida. Como decía al principio, esto, y con esto termino, el riesgo del que están advirtiendo todo el tiempo es el riesgo de disolución de la comunidad. Ojo con que este proceso que resulta individualmente atractivo paso por paso, conduce a una dimensión de disolución de la comunidad. Es un proceso similar al que, como decía al principio, retrataba Marx en 1848 en el Manifiesto Comunista. La diferencia es que Marx era optimista respecto de haber encontrado el sujeto político que se iba a constituir a partir de esas nuevas condiciones, independientemente de si tenía razón o no. Hoy creo lo tenemos menos claro. Y esa es la gran preocupación. Creo que un libro como este es un buen punto de partida para empezar a pensar ese problema. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Encantada de estar acá. Qué difícil, qué honor ir después de una filósofa y un filósofo. Dificilísimo, no pensé que me iba a generar tanto terror. Espectaculares las dos exposiciones. Sé que sé resumir porque resumí cosas muy parecidas a Karina. Ahora ya puedo comprobarlo. Y los puntos que dije, no los dijo Karina, los voy a poder decir yo. Los dijo él, así que se me va a complicar, pero vamos a hacer lo que podamos. Yo marqué 5 puntos y los quiero vincular con un par de puntos que no son del libro en sí, sino de una investigación que es la que de alguna forma me genera la invitación, me hace ganar el mérito, el honor de estar entre estas distinguidísimas y distinguidas invitadas. Quiero por empezar agradecer a Alejandra, la editorial está haciendo un esfuerzo brillante para meterse en la discusión de un ecosistema judicial ampliado. Las editoriales son claves en esas discusiones. Si uno va más allá de lo judicial y piensa, yo soy de la ciencia política, y piensa lo que está pasando en términos civilizatorios, hay editoriales que están jugando un rol fundamental, como Caja Negra, como Cactus, como Zebra. Y ahora Hufbeires, ahora no con este libro, sino ya de antes, pero con este libro de cabecera,
se mete de lleno en esa discusión, lo está haciendo en el plano de la justicia, que es de alguna forma, como bien mencionaba Karina, un laboratorio. Así lo mencionan los autores, pero hay que insistir, es un laboratorio de ensayo para todo lo que está ocurriendo, por la cantidad de bases de datos que tienen, ¿no? Hay una cantidad de bases de datos disponibles extraordinaria. También hay una opacidad constitutiva que en cierto sentido legitima la incorporación de herramientas tecnológicas y que a la vez permite la incorporación de soluciones tecnológicas sin tanto escrutinio. Y por otro lado hay un retraso, ¿no? Hay un retraso para la mayoría de la gente en general acerca de las soluciones a los planteos, a las demandas, que de alguna forma generarían un hambre para incorporar esto. Y una continuidad de política pública, ¿no? Que en el Ejecutivo es muy difícil, en el Legislativo es imposible. Entonces, hay un caldo de cultivo muy interesante para que pase en lo judicial. Pero hasta que llegó la killer app, como se le dice a esas tecnologías aplicadas que logran que una tecnología multipropósito, de propósito general, sea tratada por toda la sociedad, digamos, incorporada por toda la sociedad, como fue Pokémon Go o TikTok para realidad aumentada, o fue la WWW para Internet, sí, pero fue esa. Y bueno, ChatGPT 3 lo es para la inteligencia artificial generativa. Entonces, ahora de alguna forma se aceleran los procesos. Ayer en el IGF, en el Internet Governance Forum de la ONU, la gente de Google decía, bueno, en realidad la inteligencia artificial generativa no es inteligencia artificial, es mera estadística, ¿no? Y la gente de Meta decía también, bajemos un poco el hype porque en realidad es mero autotest. Es un autotest de un autocompletar el prompt humano, ¿no? Bajándole un poco la espuma para que tampoco se generara tanta... No lo digo en un sentido que no los pondero, sino como diciendo hay una estrategia ahí, ¿no? Bajemos el hype porque implica una regulación, imponer una lógica de regulación que a ellos les preocupa, por supuesto. Entonces, no es más que estadística agregada, ¿no? También desacralicémoslo. Porque eso implica, de nuevo, que no aparezca el Estado queriendo regular decididamente algo que no termina de entender. Marqué 5 puntos, sobre algunos ya se dijo bastante, sobre algunos no tanto. Entonces, sobre la revolución simbólica y gráfica, lo que marcan como un carácter constitutivo y me pareció una metáfora muy bella, es que la escritura gráfica es muda y opaca. Es muda en el sentido que establece una dicotomía estricta entre significación y materialidad. La materialidad del código y el significado están separados. Y de alguna forma es a posteriori, en un momento diferido, que se hace inteligible el código, ¿no? Que se hace comprensible y que se hace enunciable por la persona humana, ¿no? Y eso ya plantea una diferencia con la palabra escrita, que reconoce que tiene una realidad preexistente. Según el código no hay nada preexistente y es todo a posteriori, todo es ad hoc de alguna forma. 3 momentos clave en este proceso de consagración de la tecnoutopía en la que estamos viviendo. Digitalización, que es la codificación en forma de números de todos los acontecimientos físicos y materiales que homologan procesos muy diferentes. Programación, que es la organización de esos datos en módulos. Y correlacionismo, que ese es el momento en el que estamos, ¿no? Más de una de haber visto el meme del gatito que está arriba de un techo, un tinglado que está doblado así como si un gatito fuera muy, muy pesado. Explicar un meme es muy difícil, pero ese en particular se autoexplica y abajo dice correlación no es causalidad, ¿no? Y es como, no lo generó el gatito. Pero hoy estamos en la era donde correlación parece causalidad. Se cae la necesidad de la causalidad, la causa-consecuencia como la explicación de los fenómenos y la correlación basta. Basta con la correlación para establecer fenómenos de verdad, para establecer pautas acerca de qué va a ser esperable. Y esas pautas esperables establecen comportamientos permitidos. Y luego de lo permitido aparece lo pensable, porque una vez que algo se vuelve impensable ya no es posible. Entonces establecen nuevas pautas de lo sensible. Ellos hablan de una constitución de un sentido que inaugura una nueva percepción. Yo con el libro tuve una reacción de amor-odio, amor. Arranqué por el principio, seguí por el final, no sé si llegaba a leerlo todo. Y cuando llegué al final, obviamente no había leído un montón de cosas, dije, pero no dicen tal cosa, no dicen tal cosa. ¿no? Hablé con Débora, como diciendo, che, ¿puedo criticar tal cosa? Y después leí todo el libro porque me dio el tiempo y dice, no, la verdad que está impecable. Está impecable porque ellos se pelean con la visión sistémica de Bomber Talanfi, que yo soy bastante sistémica, ellos se pelean con la visión evolucionista de Bernard Stiegler, yo soy bastante evolucionista, entonces era como, bueno, pero ¿cómo ves? Y también Bernard Stiegler plantea que de alguna forma la técnica es protésica, y ellos hablan de una lógica más performática, ¿no? La performance del ritual genera sentido y produce consecuencias. Y dice, la técnica no es protésica, no es una prótesis que extiende la memoria más allá de la memoria. Yo creo que son las dos cosas. Acá voy un poco al género por un instante. Y Judith Butler dice, el género es performático. Y viene Paul Preciado y dice, es performático y es protésico. Y yo creo que son las dos cosas a la vez. Es performático y es protésico. La técnica es las dos cosas a la vez. Entonces, eso es lo que yo siento que le falta un poco al texto, en el sentido de que se pelea con la noción de sistema, aunque la usa un montón. Después va con orden,
orden, sistema, como que ese es como el momento conceptual que no le termino de agarrar al texto, pero los planteos que hace, las preguntas que hace, los desafíos que hace son brillantes, son realmente muy urgentes. El libro es actual, es urgente y de hecho nos sirve para leer, perdonen, pero la votación del 22 de octubre, porque como la pegaste vos, tiene que ver con lo libertario. Hay una especie de oscilación narrativa entre la soberanía y el ciberespacio, que está muy de moda desde 2001 en adelante, Torres Gemelas en adelante, Ley Patriota y sobre todo Cambridge Analytica y demás, que pone el centro de la regulación del ciberespacio en el Estado. Y veníamos de una época muy centrada en lo que yo llamaba cosmopolitismo digital, ¿no? Es el individuo que se emancipa de las mediaciones estatales, digamos, la secularización, se emancipa también de la universidad, se emancipa también de los bancos, se emancipa de las iglesias y logra conectarse entre sí a partir de una cooperación de iguales. Y logra, a partir de corporaciones que tienen un fin altruista, aunque sea con un fin de lucro, ponerse en común y lograr saltear el error histórico del Estado, ¿no? Esa narrativa del cosmopolitismo digital rigió del 94 hasta 2016, hasta Trump, hasta Cambridge Analytica sobre todo. Y con la pandemia murió definitivamente, pero los cripto bros son los que la mantienen viva. Y la lógica libertaria o ciberlibertaria también la mantiene viva. Está muy ahí y está detrás de toda esta lógica del tecnosolucionismo. Entonces me parecía fundamental plantearlo por ahí, porque es el correlacionismo. No hay una verdadera causa, un verdadero análisis reflexivo acerca de las causas de los fenómenos. Y algo que me parece muy interesante de los mitos, gracias, fue mi profe en 2004. Y hay algo hacen como lo muy interesante que plantean los mitos es que no dicen son nuevos mitos, aclaran bien que son mitos que ya conocíamos y que de alguna forma habíamos abandonado y estamos volviendo a instaurar. El principal mito es el mito de la perfección del juicio de Dios. Y la perfección del juicio de Dios, infalible, ahora es reemplazada por la tecnología, pero sigue siendo un juicio infalible, divino, pero que se delega en la máquina. Eso me pareció brillante. Hay un culto consagrado, hay una lógica cultural. O sea, ellos dicen que el ritual es desplazado, pero es el ritual y la liturgia vinculado al derecho que conocemos. En realidad hay una lógica de ritual nueva, hay una lógica. Si hay mito, hay rito, ¿sí? Cada vez que delegamos, cada vez que vemos en Twitter las nuevas modificaciones, hay una lógica de culto al líder. El CEO aparece como un nuevo líder que está por encima de la comunidad de la que ya no formamos parte como pares. Y habla un par de mitos reactivados por lo digital. La crianza en un mundo preordenado por el cálculo antes que por toda intervención humana. El cálculo es esa figura de lo divino. El milagro es el cálculo. La creencia en una prolongación del cuerpo por la técnica, y yo me peleo porque sí creo que hay una prolongación. La creencia en una superación de lo humano, esta es la clave, ¿no? El transhumanismo es la ideología, yo diría, religión de la actualidad. Yo también me peleo un poco con los autores que critican el transhumanismo porque para mí hay que distinguirlo del poshumanismo. El poshumanismo es otra mirada, tal vez más feminista, y hay una diferencia interesante, pero el transhumanismo plantea y aparte es interesantísimo, pero el transhumanismo no se permite ciertas cosas. Yo como persona transgénero lo vivo, digamos, no puedes cambiar de género, pero sí podés aspirar a la inmortalidad. Es muy interesante eso. Y la creencia en un posible reemplazo teológico político para autofundarlo. Ahí está, hay una teología en juego, hay una teleología en juego, hay un fin último que ya está prescrito. Entonces hay una cuestión de los... Gracias, qué ayudante de lujo. Hay una cuestión de los tiempos. La narrativa es que estamos estableciendo una revolución una futurología, una narrativa futurista, y en realidad es puro pasado. Es puro pasado y presente. Él lo mencionaba, son los juicios ejercidos sobre los actos de otras personas en el pasado que me hacen pensar que estadísticamente una persona que obró parecido en ciertos aspectos va a volver a obrar parecido en otros. Pasa con Netflix, pasa con por qué no va a pasar, o por qué no va a pensar que va a pasar también con los comportamientos. Y algo que es fundamental para la humanidad de la justicia que estamos construyendo es que se vuelve a poner el foco en el comportamiento humano y ya no en el acto, ¿no? Se vuelve a juzgar el comportamiento, digamos, Víctor Hugo y el pan robado por toda la metáfora de los miserables. De nuevo se juzga el comportamiento porque se lo juzga estadísticamente. Es una estadística agregada que ni siquiera nos individualiza. Nos ve como un vector dentro de un campo geométrico de estadísticas agregadas. Cuando nos ven un GPS no ven una persona, ven un vector. Y lo mismo ocurre en términos judiciales. Entonces, ese es el peligro, quedar atrapada dentro de una lógica de determinismo tecnológico. Y habla de algunas crisis de lo que le pasa al derecho. Menciona un par muy interesantes. Se pone en crisis el mecanismo de apelación y se pone en crisis la plasticidad del derecho. Vos lo hablabas de la indeterminación del derecho, ¿no? La plasticidad del derecho y la plasticidad de la palabra.
y se rompe la plasticidad de la palabra. Me quedan 4 minutos. El mecanismo de apelación tiene que ver con la interpretación de eso que está abierto, sujeto al contexto. Y plantea la mirada centrada en la eficacia a mí me da en detrimento de la legitimidad, me da la oportunidad para mencionar una investigación que hicimos sobre el uso de inteligencia artificial en la Argentina. Lo hicimos en 5 países, en Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay, y solamente había uso efectivo de inteligencia artificial basada en Machine Learning, no inteligencia artificial generativa, esto fue previo, en Argentina y en México, perdón, Argentina y Colombia. Y lo que encontramos, un hallazgo muy interesante, por lo menos así nos pareció en Argentina, yo dirigí el caso argentino, es que quienes habían usado inteligencia artificial basada en el Deep Learning en Argentina lo habían hecho basándose en 2 fenómenos fundamentales que pudimos como estilizar. Uno era que trabajaron en redes. Ninguno trabajó solo, nadie trabajó solo. O era un nodo de un juzgado que se juntaba con otro juzgado, que tenía conocimiento de lo técnico, o era un juzgado que se juntaba con una cooperativa tecnológica y que accedía a financiamiento para que esa cooperativa le hiciera el desarrollo tecnológico para programas de anonimización, por ejemplo, pero mediante un financiamiento de la sociedad civil, ¿no? Y el otro nodo, el otro juzgado utilizaba la oficina de estadísticas del Consejo de Magistratura, porque tenían conocimiento técnico y tenían conocimiento de datos abiertos. La única que se podía mandar un poco solo era Prometea, porque tenía bajada de línea desde arriba y tenía apoyo estatal como corresponde a una política que es bottom-down, digamos. Los demás eran bottom-up, emergente, y les costaba, pero aún así Prometea se había aliado con muchos, a partir de la Red Federal de Corte, de la Junta Federal de Corte, de la JUJEFUS, perdón, pronuncié medio mal, con Corrientes, con Mendoza, con otras provincias, ¿no? Y también, por supuesto, con Colombia. Entonces, ninguno que hubiera hecho inteligencia artificial lo hacía solo. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial generativa? La lógica es individualismo absoluto. No hay más que ver Twitter para ver cómo encontrar los mejores prompts y diferenciarte del resto, ¿no? Incluso salió un paper, hoy no recuerdo de qué autor, pero mejor así no lo critico, donde decía la diferencia en términos de calidad de los trabajadores del futuro va a estar dado por cuántas herramientas de inteligencia artificial conocen sobre el resto, por lo cual no deben compartir esa información, no deben compartir ese saber, porque eso es lo que los distingue. Entonces, ahí generamos una opacidad en el uso, no solo en el diseño, constitutiva a los usos normales y esperados y de alguna forma permisibles, que nos complica muchísimo. ¿Y cuál era la otra cuestión? Que toda incursión en la inteligencia artificial se basaba en alguna forma de idea de la justicia ampliada. Entonces, por ejemplo, 2 ideas de justicia. Estaba la justicia federal, por supuesto, también en juego, y la justicia federal generaba rupturas fuertes entre si había que compartir los datos o no. Pero unos hablaban de de justicia aumentada y otros hablaban de justicia abierta. Estaba muy claramente delimitado. Un juzgado hablaba de las 2 cosas a la vez, pero la mayoría tenía muy claramente delimitados esos 2 campos. Entonces, ¿voy a qué? Porque en un momento los autores hablan se termina por definir a justicia como ajuste. Acá voy a un autor chino muy interesante, Zhou Cui, que habla de recursividad y contingencia, ¿no? El sistema recursivo trata de eliminar, como plantea la teoría de la información, de la lógica de la entropía, trata de eliminar el ruido. Lo humano es el ruido. Quiero eliminar el factor de desvío, quiero eliminar el desvío estándar, quiero eliminar el ruido. Entonces quiero eliminar lo humano, que es lo que produce ese ruido. Entonces, en el fondo es un sistema recursivo que toma la contingencia, la absorbe como input, la transforma en una nueva data del sistema, entonces lo transforma de nuevo en una recursividad. Ante la contingencia lo transforma en recursividad. Eso plantea Zhou Cui. Ellos no van por ahí, pero es para que se entienda un poquito mejor eso. Entonces, esta lógica de ajuste permanente, en vez de justicia, es un sistema que se ajusta solo a partir de sentir qué lógica se desvía de la línea de estándar base. Y ellos se oponen 2 líneas, yo me monté sobre esto diciendo esto me sirve, se oponen 2 concepciones de la justicia. Justicia como, acá no lo traducen los traductores que convocaron, que hicieron un excelente trabajo, pero tiene sentido que no lo traduzcan porque realmente es una palabra difícil de traducir. Fairness, ¿no? Lo justo con artículo neutro antes. Entonces, la justicia como lo justo, que viene de la lógica de Rawls y demás, que es la lealtad entre los distintos miembros de una ciudad política, una comunidad política, y la justicia como fitness. Olvídense del gimnasio, tiene que ver con, aunque el gimnasio tiene que ver con eso, hay una línea de base acerca de cuál es el físico soportado por la sociedad, permitido, o digamos permisible, y esa línea de estándar establece que está fuera de esa línea de lo querido y lo soportado y lo ponderado por la sociedad. Quien se desvía de eso, quien tiene menos likes, va a sentir que está por fuera de esa comunidad de elegidos y va a tratar de ajustarse, ¿no? Entonces, esa lógica de justicia como fitness, una lógica de ajuste permanente, tendría más asequibilidad con la idea de justicia aumentada que les mencionaba yo. Por lo menos eso planteo de alguna forma. En cambio, justicia abierta
podría vincularse más con justicia como fairness. ¿Y qué se plantearía más como principio fundamental en una lógica? La eficiencia y la disminución del error de desvío estándar, ¿no? Mayor tasa de acierto, pero tasa de acierto calculada sobre una base de datos donde hay una población mayoritaria que genera un sesgo natural, más allá de los sesgos de los desarrolladores de la base de datos. Y me estoy repasando. ¿Y cuál es el principio fundamental en la otra lógica? En la justicia abierta, tal vez, o en la justicia fairness, digamos. Compensar las asimetrías que están de base en la sociedad, ¿no? Tratar de, tal vez, los cupos, tal vez considerar de alguna forma algunos sectores más vulnerables deben ser incorporados como datos dentro del sistema para que el sistema, en su parte más automática y calculatoria, los pueda considerar. Entonces, tal vez se pierde eficiencia, se pierde tasa de acierto, pero se gana en justicia. Y esa lógica un poco lo plantean. Yo, para ir cerrando, es un texto que tiene unos elementos geopolíticos muy interesantes. Hablan de la gubernamentalidad neoliberal y no se suprime el lugar del tercero, solo que el tercero es algebraico, ¿no? Eso, hay un determinismo predictivo, hay una desimbolización, pero hay una resimbolización que pone la certidumbre científica absoluta, donde ya no es necesario el individuo. Hay una ideología libertaria y hay un control horizontal. La violencia ya no viene de arriba, la violencia viene de al lado. El propio par se convierte en un sensor de lo que se desvía de la norma y lo rectifica. Entonces se pueden dar el lujo de prescindir del Estado como el garante de las condiciones sociales de subsistencia en términos armónicos, porque de alguna forma esa lógica se distribuye. Hay una narrativa muy emancipatoria y positiva acerca de la distribución del poder, pero es una lógica de control violento en los pares. ¿Y qué produce esta lógica de querer eliminar el factor humano? La búsqueda de un mínimo, ellos lo plantean de un modo muy bello, la búsqueda de un mínimo de rozamientos, esto es brillante, acercarlos económicamente sin incorporarlos políticamente. Es brillante, a mí me pareció extraordinario. Y que genera una progresión, digamos, galopante del analfabetismo funcional. Digamos, hay algunos que saben, otros que no. Mackenzie Ward lo llama la clase vectorialista, es la que sabe, y los demás somos todos consumidores, ¿no? O prosumidores, como se nos propone decir en un sentido más positivo. Pero lo que nos moviliza a esta lógica es el sueño de eliminar el factor humano y su deformación, sus errores. Entonces, como bien mencionaba ella, la clave es la recuperación del factor político en sentido fuerte, el factor humano. Ellos dicen, no amenaza del todo el campo jurídico, real lo puede complementar. Medio que lo dicen al final, en el fondo durante todo el libro parece que lo amenaza, pero al final dicen, no, bueno, paren, puede ayudarnos un montón. Pero sí, realmente ponemos la crítica basada en ciertos valores como guía para entender desde qué lugar desmitificar este mito o deconstruirlo. Fundamentalmente no se trata de desemplear a los abogados, sino hacerlos mejores, no debilitar la confianza en la justicia, sino aumentarla, realizar la justicia de modo más científico, favoreciendo el acceso a la información. Por eso esto tiene que ver con una mezcla de justicia aumentada con justicia abierta. Y acá me parece muy interesante porque aparece una palabra muy tierna, que es la candidez. Dicen que tal vez hay que centrar en el sistema judicial o orden judicial un nuevo principio, que es la candidez del juez. El juez como un sujeto cándido, ¿no? Que es capaz de conmoverse frente a la situación que está juzgando y ver que los sujetos son capaces de cambios históricos, que no tienen que haber obrado de un modo determinístico, sino que obraron de un modo tal porque podrían haber obrado de otro, y así como son juzgados porque obraron de un cierto modo, en el futuro podrán obrar de otro modo. Esa capacidad de conmoverse ante la condición humana, eso, como lo que define un juez humano, me parece fundamental. Así que para cerrar, dicen un par de frasecitas, voy a cerrar con frases de ellos. ¿Qué sería una justicia que no se dirigiera al sentimiento de justicia, al sentimiento de justicia, a lo que hay de humano en los humanos? ¿Y cómo justificar la reintroducción de lo humano? Por tanto, de los menores rendimientos. O sea, reintroducir lo humano es bancarse que va a dar menos rendimientos, mayor tasa de desvío estándar. Hay que aceptar eso. Hay que bancar que va a tener una tasa de desvío estándar del 93 en vez del 98. Y eso no puede ser algo negativo, tiene que ser algo positivo. Está bien, ese bien que quieren recomponer es la capacidad auténticamente humana de prometer, ¿no? La promesa de un futuro distinto al presente, de comprometerse a cambiar uno mismo. La finalidad de la humanidad no es el retorno a lo mismo, sino la capacidad de cambiar. La justicia debe ser defendida como un riesgo en una época que solo quiere reducir los riesgos. Así que bueno, eso. Discúlpenme, repasé el tiempo. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la editorial Juzgaires, a Alejandra, a Débora por la invitación. Segundo, agradecerle a los expositores que me precedieron en el uso de la palabra porque han sido excelentes exposiciones, profundos análisis sobre el libro que estamos presentando hoy y obviamente me van a eximir a mí de repetirme o de decir de peor manera lo que ellos ya muy bien dijeron. Me parece que, como se ha dicho en algún pasaje, el libro es un insumo de mucha utilidad y si me permiten unos brevísimos comentarios, va a ser lo mío, no más, es de mucha utilidad para poder analizar a quienes nos toca tener algún nivel de responsabilidad o participación en el Poder Judicial. Bueno, cómo eso se puede transformar en un insumo o por lo menos en provocarnos cierta mirada crítica y cierta necesidad de reflexión sobre los cambios que el Poder Judicial debe ofrecerle a la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque creo que pasó por alto, si bien el libro analiza casos sobre el uso efectivamente de las herramientas de las nuevas tecnologías digitales, la inteligencia artificial, el blockchain y las consecuencias que la irrupción de estas herramientas pueden traer aparejadas en el sistema de justicia, sobre todo en el rol de los jueces, de los abogados. Eso no dejan de ser, y como bien decías recién, no dejan de ser al final del camino herramientas que el Poder Judicial debiera utilizar para mejorar. Pero la idea que planteaba es, en nuestro país, en nuestra región, el Poder Judicial no dista mucho de gozar de la confianza ciudadana que requiere para poder cumplir efectivamente su rol. Y me parece que eso es uno de los desafíos que debiera proponerse el Poder Judicial y este libro de alguna manera viene, si se quiere, como decía, a provocar determinado proceso de reflexión y a invitarnos a imaginar cómo hacemos para darle un buen uso a estas nuevas tecnologías digitales en la mejora de un sistema o de la mejora del sistema de justicia. Por supuesto, los autores hablan de las bases de datos y de ese rol, de los sesgos, y ahí vale decir, bueno, hay toda una corriente internacional que ya está analizando la necesidad de reglamentar y de alguna manera prevenir esos sesgos, y por supuesto le asigna un rol a los seres humanos determinante en la administración de esa información. Pero también negar el uso de esas bases de datos que se van conformando a partir de la digitalización de los expedientes sería negar una herramienta de mucha utilidad para impartir justicia, ¿no? Es decir, es una herramienta de suma utilidad para magistrados y magistradas que tienen que tomar decisiones, porque es una contribución importante a hacer un análisis sobre antecedentes, los sesgos que esos antecedentes pueden tener. En definitiva, como decía recién, se corta, ¿no? Ahí está. Los poderes judiciales precisan, de alguna manera, como decía, que la ciudad... Hola, ahí está. Que la ciudad... Cambio, se corta, ahí está. Bueno, que la ciudadanía confíe en ellos, ¿no? Porque cuando la justicia toma una decisión requiere que esa decisión sea acatada y acá ahí es donde hablamos de legitimidad. Y hay una serie de iniciativas o de políticas públicas que pueden ser implementadas en ese sentido, ¿no? Hablamos de la necesidad de transparentar los actos de gobierno y el Poder Judicial en particular, bueno, es una deuda importante que tiene, es uno de los poderes del Estado tal vez que tiene menor apego por la transparencia y por la rendición de cuentas, y me parece que ahí sí hay algunas de estas herramientas tecnológicas que pueden tener que ver con suplir este déficit, es decir, poder a partir de la publicación de información, como decía, y obviamente de ponerla a disposición de la ciudadanía en formato abierto, reutilizable. Todo eso lo que permite es que la ciudadanía pueda hacer una evaluación más, si se quiere, con mayor nivel de elementos para poder evaluar el funcionamiento del Poder Judicial y por ende poder reconstruir parte de esa credibilidad perdida. Obviamente que cuando uno hace estos diagnósticos sobre la
credibilidad del Poder Judicial es un tanto injusto porque se hace una generalización y en la Argentina por lo pronto hay varios poderes judiciales y no todos tienen los mismos déficits. Pero sí me parece que en líneas generales todos están empeñados o empieza a haber una agenda, se mencionó la Junta Federal de Cortes, que es un ámbito en donde se reflexiona sobre estos temas y hay un empeño por tratar de empezar a construir esos vínculos con la ciudadanía que la haga, insisto, confiar más en aquel que tiene que dirimir los conflictos. En definitiva, cuando un ciudadano va o recurre al Poder Judicial es porque ya no tiene ninguna instancia más para poder resolver un problema que le aqueja y que es de su interés. Entonces, hay un valor muy importante ahí en producir procesos de mejora en el Poder Judicial. Obviamente estos cambios muchas veces suponen cierta digamos, son algo contraculturales, vamos a decir, o ponen en discusión instituciones que tienen determinado cierto sesgo más conservador, y por eso, insisto, libros como materiales que promueven cierta discusión y reflexión sobre fenómenos que están pasando en el mundo, deberían ser valorados y ser bienvenidos e incorporados además en la oferta, digamos, de capacitación continua que los propios judiciales construyen y ofrecen, no solamente para seguir dotando de herramientas para el mejor ejercicio de la función, sino también debería ser para reflexionar de manera crítica sobre el rol del Poder Judicial en la sociedad y el rol de quienes lo integran, ¿no? Entonces decía, bueno, transparencia, apertura, participación, rendición de cuentas, es decir, también interactuar con otros actores que forman parte del sistema de justicia o que tienen interés en el sistema de justicia, es decir, que el Poder Judicial dialogue con la sociedad civil, con los colegios de abogados, con la academia, en la búsqueda de empezar a resolver parte de esta agenda de déficit que, como decía, hace que hoy sea una de las instituciones con menor credibilidad en la ciudadanía y obviamente con lo importante que es poder revertir o modificar este estado de cosas. Por supuesto, esto lo que exige también es de una reflexión y de una serie de iniciativas que se planifiquen y se ejecuten de manera sostenida en el tiempo, con una mirada de mediano plazo, e insisto, incorporando el valor del uso de las tecnologías como una herramienta indispensable para poder mejorar, como decía, el servicio de justicia. Esto también, y lo hemos visto, este libro, si no recuerdo mal, es prepandemia, con lo cual pospandemia ha tenido, si se quiere, mayor actualidad aún, porque por lo menos los poderes judiciales que no habían migrado 100% a la instancia digital lo han hecho, y esto, a partir de esa situación, hay un montón de información que como bien planteaba en el libro, lo plantea como la justicia predictiva y con todos esos sesgos, pero hay, y vos lo decías recién, una utilización positiva, si se quiere, que tiene que ver cómo esa justicia predictiva busca volver más previsible el previsible al derecho, mejorar las condiciones del ejercicio profesional y, como decía antes, que para mí tiene que ver con un poco el corazón de los desafíos que hay por delante, recuperar la confianza ciudadana. En definitiva, quiero felicitar a la editorial por esta publicación. Es uno más de un libro, de una cantidad de libros que tienen que ver con esto de la discusión de una agenda de actualidad y moderna para la administración de justicia, en este caso con una mirada mucho más profunda, si se quiere, que no tiene que ver estrictamente con cuestiones prácticas, sino con una mirada mucho más profunda de cuáles son los desafíos que efectivamente están planteados o amenazan el correcto funcionamiento del Poder Judicial y, en definitiva, la convivencia de las personas. Hay todo un debate ideológico, si se quiere, y por supuesto la necesidad, a mi criterio, de volver a poner, o de nunca perder la idea o la visión de que el centro de las acciones debe ser el ciudadano, o los ciudadanos,
tienen que estar en el centro y nosotros tenemos que tratar de ver cómo pensamos para que esa ciudadanía no pierda la centralidad y, por supuesto, haya un Estado y poderes del Estado que estén pensados en ese sentido. El Poder Judicial ahí también no suele tener esta mirada de servicio al ciudadano, sino que tiene una mirada, si se quiere, más endogámica. Y bueno, yo creo que este libro, de alguna manera, como decía recién, y las reflexiones que acompañaron, son una invitación a seguir transitando un camino que por suerte cada vez tiene mayores adhesiones, que tiene que ver con repensar el Poder Judicial, imaginarlo más abierto, más contenedor, e insisto, y con una mirada bien centrada en el ciudadano. Así que nada más, gracias. Bueno, para despedirnos quiero nuevamente agradecer a este panel de lujo que nos acompañó hoy. Los invito nuevamente a que revisen el catálogo de la editorial, que vean los contenidos, que nos sigan en las redes sociales y vean las novedades. Invito también a los miembros del panel a que nos hagan sugerencias de publicación, de publicaciones en el futuro. Creo que ha resultado muy interesante el debate. Los invito a que sigamos profundizando este tipo de debates y estas actividades. Y bueno, quiero agradecerle especialmente la presencia a todos y a todas, a la doctora Millán, que la vi por ahí atrás, que vino a acompañarnos, al doctor López Zabaleta, al doctor Reynoso, bueno, a los miembros del Colegio Público de Abogados que también se hicieron presentes. Así que gracias a todos y a todas y nos estamos viendo en la próxima actividad de Editorial Juzbaires, que va a ser pronto.